Hola, somos Carmen y Alexandra y vamos a hablar de la arquitectura malvada en las producciones Disney. Hoy podemos reconocer la arquitectura como un elemento indispensable en las construcciones de espacios cinematográficos. Las posibilidades fílmicas de las construcciones son extraordinarias, multiplicando los ángulos de visión y perspectivas. A través de construcciones reales, imaginadas o reconstruidas manual o digitalmente, directores y creadores enmarcan sus relatos y los inundan de significados. Si bien los espacios arquitectónicos pueden pasar inadvertidos por la fugacidad de la gran pantalla, también muchos de ellos se han convertido en entes indisociables de la obra que los cobija. Es decir, en muchas ocasiones, la narrativa cinematográfica no podría funcionar sin la presencia de estos elementos. Además, en la mayoría de las obras, los espacios arquitectónicos cumplen una función más allá del decorado y adquieren otras aplicaciones y significados. En otras palabras, la arquitectura, además de servir para dar cabida en un espacio a la narrativa, comienza a formar parte de ella. En este sentido, estos espacios funcionan también como una forma de completar la trama, nos cuentan una historia que muchas veces no encontramos en el guión ni en ningún otro aspecto del film, como ocurre en El planeta de los simios. En esta cinta de Schaffner no entendemos del todo lo ocurrido hasta que observamos el gran cadáver del símbolo estadounidense yaciendo sobre la arena. Y siguiendo esta idea, la arquitectura funcionaría también como símbolo. En este caso, sería la pérdida de una civilización. Tanto los protagonistas como los espectadores no solo entenderían lo ocurrido, sino que esa construcción en concreto, la Estatua de la Libertad, serviría para hacer referencia a la existencia humana y su aniquilación. Es decir, en ocasiones a los espacios arquitectónicos se les otorgará la función de encarnar ideas o sentimientos, y más allá de eso, incluso la personalidad de ciertos personajes. Para llevar a cabo esta asimilación de ideas, se han construido ciertos arquetipos, hoy más que asimilados por el público, dando como resultado una vinculación automática de ciertas imágenes con ideas específicas. En nuestro caso, nos referimos a lo malvado, y los encargados de llevar a cabo esta representación son los diferentes estilos arquitectónicos utilizados, destacando los de época medieval o la reinterpretación que se hace de ellos. Y es que el cine se ha servido de la Edad Media desde su nacimiento, llegando así a millones de espectadores de todo el mundo. La cinta Juana de Arco, de Georges Méliès, fue la primera producción cinematográfica ambientada en el medievo. A partir de este momento, el interés por reflejar lo medieval en el cine no ha dejado de crecer, llegando a existir más de 460 producciones sobre este género. En la mayoría de estas producciones se han perpetuado una serie de estereotipos marcados por los escritores, filósofos y políticos que, desde finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, dejaron plasmados en sus escritos, basados en el oscurantismo y la superstición que consideraban propias de la época medieval. En muchas de las producciones audiovisuales inspiradas en la Edad Media, esta se ha representado siguiendo unos aspectos basados en la brutalidad, la irracionalidad o el honor muy rentables para el cine más comercial, con una arquitectura arquetípica de fondo. Son producciones en las que la historia se desarrolla en una verdadera época medieval, donde los espacios, entre otros aspectos, aparecen perpetuando los tópicos asociados a la Edad Media. Y es que el cine se ha olvidado de representar la historia, solo la utiliza como telón de fondo sobre el que narrar determinadas historias. La factoría Disney es un buen ejemplo del uso de lo medieval en las ambientaciones de sus producciones. Un buen ejemplo de ello es la cinta El jorobado de Notre Dame, donde la arquitectura gótica, bastante bien lograda, de la catedral parisina se convierte en centro neurálgico de la historia. Incluso en las producciones de carácter fantástico podemos apreciar la impronta medievalista en infinidad de aspectos. Esto es muy significativo en obras como El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, Juego de Tronos, etc. Esto es porque la ciencia ficción y los reinos fantásticos que dominan las grandes pantallas en la última década no son sino variaciones a partir de esa mítica Edad Media. Una Edad Media de cine impone así sus valores y crea nuevos mundos a su medida. El gusto de Disney por lo medieval es evidente y se ha convertido en sello de identidad de la marca, desde el propio logo hasta los grandes castillos de los 6 parques temáticos inspirados en las diferentes cintas de la factoría, que a su vez se basan en castillos medievales reales. Esto es visible también en otros aspectos como las estructuras sociales, el vestuario, la decoración, los elementos narrativos, etc., aunque siempre mezclados con ideas más contemporáneas. Ciertos aspectos de la estructura narrativa se asemejan a los conocidos libros de caballerías populares a partir del siglo XIV, sobre todo en España, Francia y Portugal. Se repiten ciertos hilos argumentales y personajes, como el amor cortesano y la búsqueda de la honra a través de la aventura que supone salvar a la damisela en apuros.
la coronación de tal o cual nuevo monarca, la presencia de animales fantásticos, en el caso de la Bella Durmiente, por ejemplo, Maléfica se convierte en un dragón, la violencia glorificada, con torneos, batallas con monstruos, etc. La máxima representación de este gusto por lo medieval son los castillos, muchas veces inspirados en construcciones reales, medievales o neomedievales, aunque adaptándose a las necesidades narrativas de cada film. Esto es visible en los ejemplos que proyectamos. El castillo de Blancanieves y los 7 enanitos se inspira en el Real Alcázar de Segovia, construido en el siglo XII. El castillo de Chillón, Suiza, construido entre los siglos XIII y XIV, inspira el que aparece en la cinta La Sirenita. Pero incluso en las obras más actuales, esa impronta medievalista se mantiene en películas como Brave, donde queda patente la influencia del castillo de Dournotar, y el castillo de Enredados presenta un gran parecido con la abadía de Saint-Michel. Llama la atención la capacidad de cambio de estas construcciones. Una misma estructura muta según el punto de vista elegido para la escena, combinando diversos estilos arquitectónicos según la necesidad que viene marcada por la propia narrativa. De esta manera, una misma sala puede verse en pantalla de forma distinta dependiendo de lo que se quiera transmitir. Por otro lado, en el interior de estas construcciones continúa el gusto por la arquitectura medieval. Tanto es así que los salones del trono, estos castillos-palacios, se organizan en muchos casos siguiendo un esquema muy concreto. Una gran sala rectangular dividida en 3 naves separadas por columnas que soportan imponentes bóvedas pétreas, cuyo eje visual desemboca en el espacio marcado en altura en el que se ubica el trono. Esta organización espacial recuerda a los espacios religiosos medievales, a las iglesias, basílicas e incluso catedrales. En estos sagrados lugares, las naves las ocupan los fieles que aguardan el sermón, mientras en estas representaciones están ocupados por el pueblo que visita a sus reyes. En este caso, los monarcas ocupan el espacio físico en el que estaría el altar. Esta idea es visible en otras fantasías medievales, como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, El Hobbit, etc. En las producciones Disney, esta forma de distribución es evidente en cintas como La Bella Durmiente, Alicia en el País de las Maravillas o Maléfica, entre otras. Así, Disney consigue transformar una disposición estructural de carácter sagrado en un espacio destinado a la realeza, que continúa perpetuando, aunque de manera descontextualizada, los tópicos constructivos de la Edad Media. Con el paso de los años, a pesar de los cambios en la mirada hacia lo medieval por parte de expertos y profanos, las producciones de la última generación y las readaptaciones live action siguen perpetuando muchas de estas ideas anacrónicas sobre la Edad Media, además de ese aura de oscurantismo propia de tiempos pasados. Esa visión negativa de este periodo de la historia parece grabada en el imaginario colectivo. Tanto es así que los elementos medievales en Disney funcionarán en muchas ocasiones como sinónimo de lo malvado. En este sentido, el gótico y en menor medida el románico y sus reinterpretaciones contemporáneas serán los estilos más utilizados en las producciones de la Fábrica de Sueños para representar el mal, dar cobijo a los villanos y ambientar las escenas más truculentas. Otros estilos, como el barroco, también serán utilizados en este sentido e irán ganando protagonismo en las producciones de las últimas décadas. Las estructuras sobre las que se suele centrar la atención son grandes castillos, como vemos, como centro neurálgico de ciudades o núcleos urbanos, y edificaciones más aisladas que corresponden a hogares o guaridas de determinados personajes. Esa perspectiva sombría de la arquitectura bebe tal vez de un punto de vista decimonónico, una forma de entender aquellos edificios desde la visión nostálgica, sublime y en ocasiones fantástica del romanticismo. Tal vez esta forma de ver el pasado medieval es más evidente en aquellos paisajes de ruinas medievales que presenta Disney en muchas de sus escenas, como observamos en La guarida de Maléfica, en La Bella Durmiente, la batalla del Galimatazo en Alicia en el País de las Maravillas o la torre en la que se aloja Merlín el Encantador. En algunos casos, la cinta parece introducirnos en alguna de las pinturas paisajísticas de Karl Blechen o Friedrich, desde donde las ruinas de los edificios medievales se alzan en un clima de añoranza de los tiempos pasados e incluso como un Totenlandschaf, es decir, un paisaje de los muertos en palabras de Horner. Si bien para los románticos la representación de los restos de los siglos pasados era una forma de representar el paisaje del momento y por consiguiente el paso del tiempo, Disney parece querer arruinar las construcciones contemporáneas a la época en la que se ambientan estos films. Así pues, lejos de ser fiel a la época en la que se ambientan estas producciones, Disney utiliza esta forma de ver y entender los edificios medievales para dar cabida a la maldad, apropiándose de elementos románticos como la ruina, la naturaleza sobre las construcciones de los hombres y la representación de lo sublime en las mismas, que sirve para ilustrar también la personalidad de los villanos.
Para ilustrar este planteamiento, hemos seleccionado varios ejemplos en los que hemos observado algunos aspectos comunes sobre la representación de la arquitectura, que se asocian a lo malvado, a un villano particular, a una situación terrible o un cambio negativo en la actitud de un personaje. En Maléfica, desde los primeros segundos observamos esa atención sobre la arquitectura, ya que el famoso castillo del logo de Disney se cambia por el que corresponde al rey Stefan. Un espacio que ya no representa la civilización de los hombres inocentes y atormentados sin ningún motivo por una bruja, sino el hogar de un rey engreído y codicioso que se contrapone al afable y mágico reino de las hadas. Aquí los papeles cambian y ahora Stefan sería el antagonista y Maléfica, aún con sus luces y sombras, cuenta como la avaricia de los hombres fue la que quebró su espíritu. Esta contraposición se nos presenta a través de la arquitectura. La ciudad de los hombres es de carácter defensivo, tendiente a la verticalidad, con numerosas torres con pináculos y agujas, contrafuertes exteriores, arcos apuntados, etc. Elementos todos característicos del gótico. En los interiores, a pesar de la presencia de grandes vanos con vidrieras, nos encontramos grandes contrastes de luz, en los que va a primar la oscuridad y la ausencia de color. El castillo de Stefan y las construcciones en torno a él se van a ir oscureciendo a medida que el odio hacia Maléfica se va acrecentando. Al principio se nos va a presentar una Maléfica joven e inocente, hasta que Stefan va a cortar sus alas para convertirse en rey. Entonces es cuando el carácter de Maléfica se oscurece y ahí vemos a la Maléfica que veíamos también en La Bella Durmiente. Una Maléfica apartada del mundo de las hadas y condenada a vivir entre las ruinas de una construcción medieval. En la cinta original se observan los restos de un castillo plagado de maleza, con la piedra erosionada y cuyas cubiertas en muchos casos han desaparecido. Se trata de una especie de cripta que parece ser el centro de reunión de Maléfica y sus esbirros, donde vamos a observar elementos típicos del románico, como las columnas y capiteles, y del gótico, como las gárgolas. La decoración de los frisos se ha transformado en calaveras y el trono de piedra, elevado en altura, se cobija bajo un gran arco apuntado a modo de nicho. En la producción de 2014, la construcción está tan derruida que no podemos ni siquiera distinguir si se trata de una iglesia o un edificio privado, pero parece remitir por algunos elementos arquitectónicos y por su estética a los paisajes de ruinas del romanticismo alemán, por ejemplo las obras de Friedrich. En Maléfica, Maestra del Mal, de 2019, se nos presenta por primera vez el castillo del príncipe Philip, cuya vista exterior recuerda a una catedral propia del gótico alemán, rodeada sin embargo de unos jardines que remiten al barroco francés. En el interior de la construcción, que destaca por su verticalidad y sus formas apuntadas, reside de nuevo la villana de esta historia, que sería la reina Ingris. El carácter de este personaje se descubre a través de la arquitectura. Tras abrir un pasadizo secreto, nos introducimos junto a ella en un área en la cual se están construyendo armas y balas para hacer la guerra contra las hadas. Para llegar a este espacio, la reina desciende por una escalera inspirada en la escalera del Palacio de Regueira, en Portugal, que es del siglo XIX y reproduce elementos del gótico y del románico. El interior parece cubierto por bóvedas de cañón y está dividido en naves por grandes columnas, evitando la decoración excesiva, excepto por algunos motivos flamígeros visibles en varios puntos del castillo, mezclando por tanto elementos del gótico y el románico, siguiendo la organización de un espacio litúrgico, de nuevo, descontextualizado. En Alicia en el País de las Maravillas, de 2010, y Alicia a través del espejo, de 2016, la marcada estética romántica de Tim Burton no consigue disimular esa impronta medieval en la estructura de los espacios arquitectónicos. El castillo de la Reina Roja presenta todas las características de una fortaleza gótica. El edificio de grandes dimensiones y una marcada verticalidad, proporcionada por las numerosas torres que se cubren con tejados a modo de pináculos, coronados además por alargadas agujas. Las puertas se abren bajo arcos apuntados, típicos del arte gótico, así como las ventanas, que además presentan vidrieras coloreadas que tamizan la entrada de la luz al interior. El castillo, por otro lado, de la Reina Blanca, aun con marcadas torres, no presenta la misma verticalidad que el de su hermana. La entrada principal se abre bajo un gran arco de medio punto, pero los arcos apuntados siguen presentes. Esta mezcla de estilos, además de la ambientación general del espacio con una luz blanca, provoca en el espectador una sensación muy diferente a la que experimentamos al ver el castillo de la Reina Roja. En Alicia a través del espejo destaca el castillo del relojero, y es que la primera imagen que tenemos de esta fábrica nos recuerda a las catedrales del gótico alemán. Además, el acceso está precedido por un profundo foso.
La escalera que precede a la entrada principal presenta una decoración de pináculos en la balaustrada. En el interior observamos una maquinaria de reloj, entre la cual encontramos una serie de pasillos, en los que se disponen baldaquinos con arcos apuntados bajo gabletes, que culminan en torreones apuntados con decoración de pináculos también en los balaustres. Y no es que el tiempo sea malo o bueno, simplemente es inevitable. Y, de alguna manera, a todos nos recuerda que nuestro tiempo es finito, algo que provoca incertidumbre y miedo en el espectador. En La Bella y la Bestia, de 2017, encontramos muchos cambios con respecto a la versión original del 91, en lo que la arquitectura se refiere. En el live action nos volvemos a encontrar con un espacio más parecido a una capilla que se ha transformado para dar cabida a una actividad profana, como es la librería donde ella consulta sus amados libros. El castillo de la bestia se va arruinando a medida que caen los pétalos de la rosa encantada. En este caso nos encontramos con elementos más propios del barroco mezclados con elementos típicos de otros estilos absolutamente descontextualizados, como podrían ser los rosetones, que son elementos propios de las catedrales. Las escaleras que anteceden a la entrada principal del castillo están quebradas por unas formas vegetales en piedra, que nos llevan de nuevo a esa visión romántica del paso del tiempo. Sucede lo mismo con las columnas y el frontón que cobija la entrada principal. Incluso la vegetación ha ocupado el interior del palacio. Las terroríficas gárgolas propias de las construcciones góticas han sustituido a los bellos ángeles guerreros. La demonización de estos elementos, por su parte, es un tema que proviene de los románticos del siglo XIX. En origen, a pesar de que su función principal era la de servir de desagüe para evitar que el agua de lluvia mojase directamente la piedra de las catedrales, eran consideradas como elementos que ayudaban a espantar el mal de tal sacros lugares. Sin embargo, esa connotación cambió en el imaginario colectivo, pasando a ser verdaderos símbolos de lo malvado. ¿La arquitectura gótica en Disney es malvada? ¿Pero no era la arquitectura de la luz? Exacto. Los diferentes cambios en la concepción y simbología del arte gótico provocados por las diferentes miradas desde los siglos posteriores han dado como resultado una representación actual incompleta y en ocasiones equivocada de este estilo arquitectónico. A pesar del empeño de Disney en ligar lo gótico con lo oscuro y lo malvado en muchas de sus producciones, debemos señalar que, según el mismo Suger de Saint-Denis, quien teorizó acerca de la importancia de la luz dentro de las construcciones sagradas, el fin de esta arquitectura era el de acercar a Dios al fiel a través de construcciones diáfanas y amplias e inundadas de luz, coloreada por enormes vidrieras. Así pues, en estas producciones se trunca el significado y el fin de la arquitectura gótica. La arquitectura de la luz y el color se convierte en una arquitectura oscura, cavernosa y atonal. Los motivos decorativos, como las gárgolas, se convierten en figuras malvadas que espantan lo bueno. Los espacios religiosos se desacralizan y se convierten en espacios regios. La ruina medieval se descontextualiza para formar parte del mismo tiempo en el que esos edificios fueron construidos. Así pues, para construir la imagen de lo malvado se utiliza, por un lado, la arquitectura medieval, el gótico y el románico, pero siempre desde una perspectiva decimonónica a través de los neos o reinterpretaciones de estos estilos que comienzan a aparecer a mediados del siglo XVIII y durante todo el XIX en Europa y también Estados Unidos a través de las corrientes historicistas. Esta forma de ver, entender y exaltar la arquitectura medieval también se refleja en las visiones pictóricas de los artistas de inicios de la contemporaneidad, como las de Friedrich, Turner o Constable, que parecen inspirar a través de los paisajes de ruinas las arquitecturas que dan cabida a los villanos de Disney. Es decir, se trata de una visión de la arquitectura medieval filtrada por la mirada de la contemporaneidad, que da como resultado la confusión y contradicción con muchos de los aspectos que caracterizaban esos estilos originalmente y la creación de un símbolo de lo malvado históricamente anacrónico que hoy en día se repite en diferentes producciones dentro y fuera de la factoría Disney. Muchas gracias.